Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Pablo Dreisig en Argentina para esta sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. Como buen filósofo nos atiende desde una cafetería en Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Desde una cafetería y sin gafas de leer de cerca, así que estoy... Pero bien, vamos con todo. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los personajes que habíamos mencionado en alguna entrega anterior cuando hablábamos de París y Jerusalén. Vamos a hablar del personaje de Paul Claudel, ¿no? Exacto. Esto se inscribe dentro de lo que nos interesaba conversar acerca de estos grandes intelectuales y pensadores católicos de la Francia católica. En general, grandes literatos y espíritus muy lúcidos y con una prosa muy encendida, que ciertamente fueron interlocutores, estuvieron como interlocutores a otros tantos y grandes intelectuales judíos. Lo interesante es de estas casi enemistades teológicas, ¿no? En el sentido que estos intelectuales franceses, católicos en general, sostenían posiciones dogmáticas, en general no melifluas ni dócilmente ecuménicas, sino que por el contrario partían de posiciones muy fuertes del catolicismo. Y esto, en mi opinión, hace que los debates o las conversaciones con figuras del pensamiento judío fuesen incluso más interesantes, porque no partían de una suerte de intencionalidad pacifista, irenista, de mancomunar buenas intenciones, sino por el contrario, de partir de las diferencias y entablar un diálogo a partir de la diferencia teológica. Y por otra parte, todos estos pensadores católicos tenían la nota compartida de ser espíritus profundamente patéticos. Digo patéticos en el buen sentido, no trágicos, terribles. Por ejemplo, el que nos vamos a dedicar hoy, que es Paul Claudel, pero seguramente el que nos dedicaremos en una próxima emisión, que es Léon Bloy. Paul Claudel, bueno, un primer acercamiento bastante familiar, digo familiar en términos de acercamiento por parte de un público general, es la figura de su hermana, la escultora Camille Claudel, ¿no? Que muchos conocerán, y con la cual el propio Paul Claudel tuvo una relación muy, muy fuerte y difícil, justamente en gran parte por la fuerza de sus statements, de sus declaraciones católicas, de sus principios dogmáticos, de su arraigo en el fideísmo y en los principios doctrinales católicos. Otra entrada interesante a Paul Claudel, por fuera de su obra también, que a veces son entradas muy, muy interesantes que no tienen que ver con la obra, sino es, por ejemplo, la obra epistolaria de Claudel. Sobre todo hay una edición que yo creo que se editó, hay una edición argentina de la década del 50, de los 60, de los 50, que es la correspondencia de Paul Claudel, que es maravillosa, con André Gide. Dos católicos, André Gide homosexual y católico, discurriendo acerca del problema de la carne, el deseo, la tentación, el catolicismo. Bueno, y ahí aparece, quizás más que en sus propias obras, un Claudel aferrado a la doctrina e intentando también dialogar con un amigo, y de alguna manera esa pasión católica por la salvación, ¿no? Por la salvación del alma, el soter, como se dice en teología, la idea de salvar el alma, ¿no? Como la tarea primordial, el salvacionismo. Claudel
como casi todos los de esta generación, salvo el catolicismo más conciliar, dialoguista, diríamos hoy, que era el personalismo de Mournier, en general habían sido liberales o laicos y que padecieron no en el sentido negativo, sino digamos que sufrieron, que fueron pasivos de una conversión en algún momento. Bueno, esta figura tan fuerte de la conversión, ¿no? En el caso de Paul Claudel fue, creo que a los 18 años, en un coro, mientras oía el Magnificat, ahí tiene esta conversión, ¿no? Bueno, se puede hacer toda una historia desde la conversión de San Pablo de Damasco, pero también Rosenzweig, el filósofo judío, cuando hace no una conversión, una teyuba, pero digamos una conversión también, ¿no? Estas especies de kierkegaardianos saltos de la fe, ¿no? Bueno, en el caso de Paul Claudel, que para ubicarlo, Paul Claudel nace aproximadamente a mediados del 1800, pasados los mediados del 1800, y fallece en el 1950, en la década del 50. Fue un poeta impresionante, fue un autor de teatro también, quizás algunas de sus cosas, aunque parecen anacrónicas, pero Lacan rescató sobre todo para el concepto de goce, lo rescató muchísimo a Paul Claudel. Entonces, hoy puede parecer anacrónico Paul Claudel, seguramente, para quien lo lea hoy o quiera disfrutarlo hoy, pero sin embargo, por ejemplo, Lacan lo revisitó revisitó la obra de Paul Claudel de una manera muy interesante y recuperó algunos núcleos significativos muy interesantes de Paul Claudel, sobre todo en relación al goce. Es decir, Paul Claudel entonces fue una figura importantísima en ese renacimiento del catolicismo en Francia en la década, digamos, sobre todo en la década del 20 y del 30, en el periodo llamado de entreguerras. Y claro, este retorno tan fuerte a la fe católica, pero más que a la fe, más que un fedeísmo, a un catolicismo doctrinario, no meramente fedeísta, propició un diálogo que es más que un diálogo, una enemistad teológica. Cuando digo una enemistad teológica, digo enemistad en el sentido de, en el buen sentido, digamos, ¿no? En su mejor luz, con Emmanuel Levinas. Hay por lo menos 3 trabajos de Emmanuel Levinas, donde Emmanuel Levinas dialoga, digo siempre a partir de esto lo que podríamos llamar una enemistad teológica, no personal, entre la iglesia y la sinagoga, histórica, ¿no? Es todo un tema ese, que aparece a partir de los cahiers de Paul Claudel y un trabajo de Levinas que lleva por título A propósito del Emaús de Paul Claudel. Traigo esto a colación porque precisamente aquí aparece un modo de lectura en general cristiano, sobre todo católico, del Antiguo Testamento, de la tradición veterotestamentaria, del Tanaj, como uno lo quiera llamar, que se basa en la noción clave de la prefiguración. Es decir, hay una hermenéutica cristiana respecto al Antiguo Testamento que yo diría que es paradójicamente la lectura más amistosa, la hermenéutica más amistosa que practica el cristianismo con respecto al judaísmo, que es no abrogar, no anular el Antiguo Testamento, que en la tradición, por supuesto, si hablo con un teólogo católico, me va a decir que de ninguna manera, digamos, el Antiguo Testamento se lee en misa, no hay nunca una abrogación ni una anulación del Antiguo Testamento, pero sí hay una apropiación, con la fuerza que tiene la palabra apropiación, ¿no? En realidad toda hermenéutica es una apropiación, toda interpretación de alguna manera importa un grado de violencia sobre el texto.
Eh, la metodología y el sentido teológico de esta hermenéutica es leer en cada personaje del Antiguo Testamento, y acá voy a decir la palabra clave, una prefiguración de nuestro Señor, de Jesús en tanto que el Cristo, ¿no? O sea, no el Jesús histórico, sino el Cristo. Y entonces, claro, aparece una lectura que en lugar de abrir el texto y trabajar uno por uno los caracteres y la especificidad de cada personaje no es sino una prefiguración, ¿no?, del drama de la pasión, de la crucifixión y de la propia figura de Jesús o del Cristo. Con lo cual hay un empobrecimiento, ya no es un problema solamente teológico, sino, dice, plantea Levinas en relación a la lectura que hace Paul Claudel en Emmaús, donde brillantemente, con una poesía impresionante, Paul Claudel no es lo mismo que esta operación de empobrecimiento del texto bíblico, porque finalmente el problema de esta hermenéutica es que empobrece el texto bíblico, no solo es un problema teológico, sino que empobrece, porque si David solo es, si el cayado de David solo es la prefiguración del cayado del Papa o de Pedro, o si cada figura que aparece, cada versículo, cada imagen del Antiguo Testamento, no es, si la circuncisión de los corazones en Jeremías no es sino la anulación de la circuncisión física por la circuncisión espiritual de un segundo pacto, si cada figura del Antiguo Testamento no es sino una prefiguración solamente del texto, del drama de la pasión y de la figura del Cristo, entonces lo que se da es una especie de certificación, de empobrecimiento del texto del Antiguo Testamento, que no vale por sí mismo, sino que solo vale en tanto está o en tanto depende de un símbolo mayor, digamos, ¿no? Entonces, a esto se aboca el texto de Levinas, a esta polémica, y lo hace de manera muy interesante en 3 artículos que publica en Francia, en una revista que se llama Evidencias, en publicaciones a veces intelectuales de la comunidad judía francesa, sobre todo en Evidencias, en la década del 50. En la década del 50, que estamos aparte en plena Guerra Fría, ¿no? Entonces, finalmente, lo que es muy interesante es que lo que plantea Levinas en su crítica a Paul Claudel, es que Paul Claudel termina con una idea hegeliana. ¿Cuál sería esta idea hegeliana? Que cada personaje, Ruth, todos los personajes del Antiguo Testamento, el Tanaj, Ruth, Job, Saúl, etcétera, para los cuales en la tradición cristiana todos tienen una valencia, una correspondencia, una analogía con algún signo que anuncia a Cristo. Decía, todos estos personajes, lo que dice Levinas, que lo que hace Paul Claudel, es convertirlos hegelianamente en actores de un drama que ellos mismos desconocen. Es decir, de algún modo, David, haciendo lo que hace, está jugando un papel en el rol de el drama cristiano de la salvación del mundo, sin que él lo sepa. El caso más claro para entender esto es Judas. Judas, traicionando a Jesús, lo que hace es, en el fondo, sin saberlo, propiciar, favorecer la salvación del mundo, la parusía, etcétera. Por un lado, entonces, Paul Claudel tiene una actitud simpática o amigable hacia el Antiguo Testamento, porque todos los terrores, todo lo que uno puede ver como terrible del Antiguo Testamento para un cristiano, en realidad está, esos personajes, sin saberlo,
están jugando un rol, un teatro, son actores de un drama que desconocen, que es el drama de la salvación cristiana. Ahora, al mismo tiempo, Levinas se pregunta, en esa concepción hegeliana de la historia, donde los personajes juegan un rol, es un gran teatro, que desconocen, son movidos como marionetas, en el fondo, no es negar el libre albedrío y el agenciamiento libre de los personajes. Es decir, muy interesante lo que hace Levinas en su discusión, porque ahí va el corazón de la discusión judeo-cristiana. Cada vez que el cristianismo intenta acercarse al judaísmo, lo hace bajo una hermenéutica donde acepta en paquete, digamos, ¿cómo se diría? La totalidad, acepta como un paquete el Antiguo Testamento, pero donde todo ese Antiguo Testamento es un gran teatro, donde todos los personajes en el fondo juegan un rol, preanuncian, ¿no? No sé, Isaac cuando carga cuando carga un madero, cuando en el episodio del sacrificio Huaqueda prefigura a Cristo cargando la cruz. Entonces, todo eso es un teatro donde cada uno de los personajes juega un rol de prefigurar o preanunciar. Entonces ahí es muy rica esta discusión, yo creo, porque toca a ese diálogo que uno mantiene, o que la tradición judía mantiene, inevitablemente tiene que mantener con el cristianismo, y el cristianismo está obligado a mantenerlo con la tradición judía. Pero ahí hay una discusión metodológica que hace al diálogo. Si el cristianismo está dispuesto a reconocer la historia de Israel, la historia del Antiguo Testamento como una historia independiente, o la va a subsumir en el drama de la salvación cristiana y de la prefiguración. Bueno, yo creo que ha sido una exposición bastante clara de un tema que es duro, porque nos habla de un pensamiento que en principio es ajeno al pensamiento judío, ¿no? Y es justamente esa tensión la que se vislumbra a través de la obra de Paul Claudel, que, como decíamos, seguramente volverá a aparecer mencionado en alguna futura entrega de esta sección, cuando volvamos a personajes de este enfrentamiento entre París y Jerusalén. Muchas gracias, Pablo. ¿Sí querés agregar algo? No, siempre agradecerte y nada, que disfruto mucho este espacio y nada, de ser lo más claro posible y escuchar todas las críticas, y si en algo no soy claro, por favor que me lo digas. Bueno, yo más que yo, si los oyentes quieren hacer alguna consulta, pues saben que sí, claro, pueden dirigirla a redaccion@radiosefarat.com y la haremos llegar a Pablo Dreisig. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, querido Jorge.